Ezequiel capítulo 9, versículo 4 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matar a viejos, a jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Hasta ahí déjele. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios, por este servicio. Gracias por cada corazón que en este momento están, Señor, listos para ser sembrada tu palabra. Señor, habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Quiero hablar, hermano, acerca de un tema que Dios nos ha revelado y que se llama la última generación de Egipto. ¿Cómo se llama el tema? La última generación de Egipto. La Biblia narra en Génesis capítulo 15 y versículo 13, si no mal recuerdo, luego le doy exactamente la cita, que el pueblo de Israel pasaría 400 años. Cuando Dios le habló a Abraham, dice: mas ten por cierto que tu descendencia irá cautiva 400 años, y yo me levantaré y la sacaré con mano poderosa, y bendecidos de aquella tierra. Está hablando del cautiverio del Éxodo, en el tiempo del Éxodo que fue a dar Israel a Egipto. ¿Cuántos años tiene una generación? ¿100? ¿No? Por ejemplo, bueno, mire, mis papás es primera generación, yo soy segunda generación, y mis hijas son tercera generación. Sí, a mi hermana eso es lo que quiero mostrar. Mientras la primera generación sigue avanzando, las otras generaciones forman parte de ese mismo tiempo de la generación que está viviendo nuestra hermana Aurorita, nuestro hermano Daniel, sus hijas, y hay nietos de la hermana Aurorita que ya tienen bebés. Pero escuche esto, aproximadamente los teólogos dicen que cada 40 años muere una generación, cada 40 años. No es que esa generación vivió 40 años, vivió 80 años aproximadamente, ¿me entiendes? Pero cada 40 años desaparece más o menos una generación completa. O sea, Moisés era una generación, José y Caleb eran otra generación, y los niños chiquitos que entraron a la tierra prometida eran otra generación. ¿Me explico? Cada 40 años en una teología están pasando una generación. Pero tras de esa generación, como le decimos, ya vienen otras generaciones, ¿verdad? En 400 años hay un aproximado de 10 generaciones. 10 generaciones. Y la última generación de Egipto, la 10ª generación que estuvo en tierra de Egipto, miró cosas extraordinarias, y de eso yo quiero hablarle. Estábamos orando, les decía el día de la vigilia, estábamos orando los pastores, y el Espíritu Santo nos revela una copa. Y la copa, el significado de la copa era, dice, esta es la copa que he puesto sobre los Estados Unidos. Y estaba a punto de ser llenada. La visión de la copa es que le quedaba vacía la copa para ser llena. Y entonces decía, y cuando esta copa se llena a causa del clamor y de la oración de mi pueblo, dice, yo me levantaré sobre esta nación, sacudiré sus cimientos, los ejércitos de la tierra se estremecerán, y mi pueblo mirará la gloria de Dios. Pero esa copa va a ser llena ¿de qué? Del clamor de los hijos de Dios. Cuando terminamos de ello, me fui a casa, iba meditando en ello, y de repente Dios manda una palabra revelada en mi corazón y me dice esto: la última generación de Egipto. Y ahorita va a entender por qué le llamamos la última generación de Egipto. Hoy vamos a entrar ahí.
Ezequiel vivió un tiempo, hermano, tremendo, un tiempo glorioso. Dice la Escritura, cuenta la visión de 6 varones que venían de parte de Dios a destruir la ciudad completa. Y dice en el versículo 4 que había ahí un pueblo que clamaba delante de Dios. ¿A cuánto les gusta la oración? ¿A cuánto les gusta clamar? A ver, levante su mano. Anótelos, hermanos. Cuando llamemos a la oración no me va a faltar ni uno. No, decir, no que le gustaba clamar, cuando les pregunto que les gusta clamar a todo el mundo, pero cuando hacemos el culto de oración ahí llega. Dice, ay pastor, pero yo clamo solito en mi casa. Bueno, en el versículo 4 dice, le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones ¿qué cosa? Una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Escucha, Dios iba a destruir esa ciudad en el tiempo de Ezequiel. Y hubo un pueblo que se levantó a clamar delante de Dios, porque este pueblo creía que la solución y que la respuesta de esa ciudad era Dios. Si nosotros como iglesia sabemos que las respuestas a nuestros problemas, a nuestras necesidades matrimoniales, a nuestras necesidades de la ciudad, las tiene Dios, entonces tenemos que ser un pueblo que sepa pararse la brecha con Dios. Muchas veces confesamos y decimos que Dios es la respuesta, pero no nos humillamos ante Dios para que sea Dios quien se manifieste y traiga solución muchas veces a los problemas que nos afligen. ¿Dice amén? Este pueblo se paró en la brecha y empezó a clamar, y empezó a orar, y empezó a hacerle frente al problema con oración, con clamor. Lo tremendo del caso es que Dios decidió destruirla porque las cosas que se hacían, ¿me entiende?, eran mucho mayor que la misericordia de Dios. Hay problemas, hermanos, hay pecados muchas veces que se hacen. No es que Dios no haya querido tener misericordia de esta ciudad, pero hay pecados que se hacen, ¿no?, que transgreden los límites de justicia de Dios, y a Dios no le dejamos opción que traer corrección de esta manera. Pero algo en particular hizo con el pueblo que gemía. ¿Qué hizo Dios? Vaya en la Biblia, ¿qué hizo Dios con el pueblo que gemía? Los marcaron. Al pueblo que gemía, Dios hizo algo bien especial. Al pueblo que sabe pararse en la brecha, al pueblo que está clamando a Dios, el pueblo que busca la presencia de Dios, ¿qué hace Dios con ese pueblo? Le pone señal. Y esa señal es muy especial. Recibió una señal, y esa señal era la señal de protección. En el versículo 6, miren, vea conmigo. Dice, matar a viejos, a jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera, ¿qué cosa? Señal, no os acercaréis. Como si dijera Dios, ni se atrevan a tocar a los que yo les he puesto señal. Era una señal de protección sobre el pueblo que estaba clamando. Escucha, iglesia. Si queremos recibir una protección de Dios, una señal de protección de Dios, donde el demonio vea tu hogar y dice, ahí no puedo entrar, no me puedo atrever, ahí estoy viendo una señal. Esa señal, hermano, era para los que iban a traer destrucción a la ciudad. Eran 6 varones, dice, que venían a destruir la ciudad. Pero cuando miraron la señal sobre el pueblo que clamaba, dijo, a esto no nos es permitido tocarlos. Qué tremendo es eso. Qué lindo es Dios. Amén, aleluya. Que cuando nosotros, hermanos, entramos en consagración a Dios, cuando nosotros vivimos una vida delante de Dios en clamor, Dios pone señal sobre tu vida. Y no importa qué vaya a ser el enemigo, no importa qué tan grandes sean las tragedias que vengan a una nación, a un pueblo, a una ciudad, cuando Dios pone señal de protección en tu vida, Dios te da victoria. En el año 70,